Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy estoy súper emocionado de hablarles sobre un tema que ha estado en boca de todos y que honestamente me tiene con el corazón en un puño, la disculpa de Yaman a Demet. Este momento icónico dentro del universo de las series turcas y particularmente en el mundo de Erkencikus, marcó un antes y un después en la relación entre nuestros queridos Yaman y Demet. Y como muchos de ustedes, yo también me sentí profundamente afectado por lo que pasó. Ver a Yaman disculpándose, entender las razones detrás de esa disculpa y analizar las consecuencias que tuvo, es algo que a mi juicio, merece una exploración a fondo. Así que hoy, nos vamos a sumergir en las profundidades de este momento crucial, desmenuzando cada detalle, explorando las emociones que lo envolvieron y las implicaciones que tuvo para el futuro de esta inolvidable pareja. Antes de que empecemos y como siempre les digo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis, noticias y por supuesto muchos chismecitos. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarías muchísimo. Tu apoyo es invaluable. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en este tema. La disculpa de Yaman a Demet. ¿Qué fue lo que la detonó? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué emociones la impulsaron? ¿Qué implicaciones tuvo para el futuro de su relación? Y no menos importante, ¿cómo nos impactó a nosotros, los espectadores? Prepárense para un análisis exhaustivo y lleno de detalles. Para comenzar, es fundamental que recordemos el contexto en el que se desarrolló este momento. Yaman y Demet, a pesar de las innumerables pruebas que enfrentaron, vivieron una historia de amor que nos tocó el alma. Su relación desde el principio estuvo salpicada de obstáculos, malentendidos, desafíos y por supuesto, momentos de inmensa felicidad. La diferencia de clases sociales, las ambiciones contrapuestas, las personalidades fuertes y en ocasiones el orgullo exacerbado, fueron algunos de los factores que complicaron su camino. Sin embargo, a pesar de todo, el amor, la atracción y el respeto mutuo siempre fueron la base sobre la que se construyó su relación. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltaba en cada mirada, en cada roce y en cada palabra. Pero como bien sabemos, el amor, por más fuerte que sea, no es inmune a las heridas. Y las mentiras, las traiciones, incluso aquellas que se cometen con la mejor de las intenciones, siempre dejan cicatrices. Estas cicatrices a veces tardan mucho en sanar, y en el caso de Yaman y Demet, una serie de decisiones y eventos culminaron en un momento de crisis. Ya sea por celos, por orgullo, por presiones externas, por malentendidos o simplemente por la inmadurez inherente a la juventud, las acciones de Yaman causaron un profundo dolor a Demet. Ese dolor, esa decepción, fue el catalizador que llevó a la disculpa que hoy nos ocupa. El punto clave que nos interesa hoy es la disculpa. ¿Por qué Yaman sintió la necesidad imperiosa de disculparse? ¿Qué fue lo que lo impulsó a dar ese paso, aparentemente tan difícil? Analicemos las posibles razones que se entrelazaron para dar forma a este momento crucial. *** 1. El remordimiento, el peso de la conciencia, ***. En primer lugar, el remordimiento. Yaman, a pesar de sus defectos y todos los tenemos, era un hombre con un gran sentido de la justicia y la responsabilidad. Cuando se dio cuenta del daño que había causado, el remordimiento lo consumió. Se percató de que sus acciones habían afectado profundamente a Demet, que había roto su confianza y que había puesto en peligro la relación que tanto apreciaba. La conciencia, en este caso, fue un aguijón constante, un recordatorio implacable de sus errores y de las consecuencias que estos habían generado. Ver el dolor en los ojos de Demet, escuchar la decepción en su voz, fue un golpe duro para Yaman, que lo obligó a enfrentarse a sus propios demonios. El remordimiento lo llevó a la introspección, a analizar sus motivaciones y a comprender el alcance de sus acciones. Fue el primer paso crucial hacia la redención. ***2. El amor, el motor que impulsa a la acción, ***. En segundo lugar, el amor. Por mucho que intentaran ocultarlo, por mucho que el orgullo a veces nublara la razón, el amor entre Yaman y Demet era innegable. Yaman la amaba con pasión, con intensidad,
y aunque el orgullo y la terquedad a veces le impedían expresarlo abiertamente, el amor era el motor que impulsaba muchas de sus decisiones, incluso las más impulsivas. Disculparse era una forma de demostrar ese amor, demostrarle a Demet que ella era importante para él, que ella era el centro de su universo y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a superar cualquier obstáculo para reparar el daño causado. El amor en este caso fue la fuerza motriz que lo impulsó a vencer su orgullo, a superar sus miedos y a expresar sus sentimientos más profundos. La disculpa fue en esencia una declaración de amor, un acto de entrega y un compromiso de luchar por la relación. *** 3. El deseo de redención, la búsqueda de una segunda oportunidad, ***. En tercer lugar, el deseo de redención. Yaman en el fondo siempre quiso ser una mejor persona. Quería dejar atrás sus errores, sus impulsos y sus equivocaciones, y construir una relación sólida y duradera con Demet. La disculpa fue un paso crucial en ese proceso de redención. Fue una forma de reconocer sus errores, de aceptar las consecuencias de sus acciones y de comprometerse a cambiar, a crecer y a evolucionar como persona. Quería demostrarle a Demet que era capaz de aprender de sus errores, que estaba dispuesto a luchar por ella y que haría todo lo posible para merecer su amor y su confianza. La redención en este contexto fue el anhelo de ser perdonado, de ser aceptado nuevamente y de tener una segunda oportunidad para demostrar su valía. *4. La necesidad de preservar la relación, el miedo a perderlo todo, ***. Y por último, la necesidad de preservar la relación. Yaman se dio cuenta de que si no se disculpaba, si no tomaba medidas para reparar el daño causado, la relación con Demet estaba condenada al fracaso. Sabía que sin perdón, sin reconciliación y sin un esfuerzo sincero por cambiar, no había futuro para ellos. La disculpa, por lo tanto, era una inversión en su futuro juntos, un intento desesperado por salvar lo que más valoraba en la vida. El miedo a perder a Demet, a perder su amor, a perder la felicidad que compartían, fue un factor determinante en su decisión. La disculpa fue en ese sentido una apuesta, un intento de salvar la situación, una promesa de luchar por el amor que los unía. Ahora, una vez que hemos analizado las razones que impulsaron a Yaman a disculparse, es crucial examinar las implicaciones que tuvo este acto en la relación entre Yaman y Demet. ¿Qué cambios generó? ¿Qué consecuencias trajo consigo? Profundicemos en los detalles. ***1. La apertura a la comunicación, el principio de la reconstrucción, ***. En primer lugar, la disculpa abrió la puerta a la comunicación. Después de la tormenta, llegó la calma. La disculpa sincera y honesta permitió que ambas partes pudieran hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos, sus decepciones y sus esperanzas. Permitió que pudieran expresar sus puntos de vista, que pudieran entender las motivaciones del otro y que pudieran comenzar a reconstruir la confianza que había sido dañada. La comunicación es esencial para cualquier relación saludable, y la disculpa fue el punto de partida para una nueva etapa de diálogo y entendimiento. Fue el primer paso para sanar las heridas y para construir un futuro más sólido. ***2. El fortalecimiento de la confianza, la lenta reconstrucción de un vínculo, ***. En segundo lugar, la disculpa fortaleció la confianza. Aunque la confianza se rompe fácilmente, también puede reconstruirse, aunque el proceso sea largo y doloroso. La disculpa sincera y honesta fue el primer paso para reconstruir la confianza entre Yaman y Demet. Demostró que Yaman estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, a reconocer sus errores y a luchar por la relación. Demostró que estaba dispuesto a ser transparente, a ser vulnerable y a ser honesto con sus sentimientos. La confianza en este caso se reconstruyó ladrillo a ladrillo con cada palabra, con cada gesto y con cada acción. Fue un proceso lento pero constante que requirió paciencia, comprensión y un compromiso mutuo. ***3. La demostración del crecimiento personal, la evolución de un hombre, ***. En tercer lugar, la disculpa demostró el crecimiento personal. Yaman había madurado. Había aprendido de sus errores, había reflexionado sobre sus acciones y estaba dispuesto a cambiar, a evolucionar y a convertirse en una mejor versión de sí mismo. La disculpa fue una prueba tangible de ese crecimiento, una evidencia de que había superado sus impulsos, que había controlado sus emociones y que estaba dispuesto a priorizar la relación con Demet por encima de todo.
Demet, al ver ese cambio, pudo empezar a ver a Yaman con nuevos ojos, con una nueva perspectiva y con la esperanza de un futuro juntos. El crecimiento personal, en este contexto, fue la clave para la reconciliación y para la construcción de una relación más sólida y duradera. *** 4. La consolidación del amor, la fuerza que impulsa a la pareja, ***. Y finalmente la disculpa cimentó el amor. A pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades y de todos los malentendidos, el amor entre Yaman y Demet era fuerte, profundo y capaz de superar cualquier adversidad. La disculpa, al ser un acto de amor, al ser una muestra de arrepentimiento y de compromiso, fortaleció ese vínculo y demostró que su amor era capaz de resistir cualquier tormenta. Demostró que su amor era un tesoro que valía la pena proteger y que estaban dispuestos a luchar por él. La consolidación del amor, en este caso, fue la recompensa a su perseverancia, a su lucha y a su compromiso mutuo. Fue la promesa de un futuro juntos, lleno de felicidad y de complicidad. Ahora, es momento de abordar la reacción de Demet. ¿Cómo respondió ella ante la disculpa de Yaman? ¿Qué sentimientos la embargaron? ¿Qué decisiones tomó? La reacción de Demet fue, como era de esperar, compleja y llena de matices. No fue una reacción simple de perdonar y olvidar, ni mucho menos. Hubo dolor, tristeza, confusión, decepción, pero también esperanza y, por supuesto, un amor inquebrantable. En un primer momento, Demet se sintió herida, traicionada y profundamente decepcionada. Le costó mucho perdonar a Yaman por sus errores, por las mentiras, por los malentendidos y por el daño que había causado. Se sintió vulnerable, expuesta y con el corazón roto. La desconfianza se apoderó de ella, y le costó mucho volver a creer en las palabras de Yaman. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que veía el arrepentimiento sincero de Yaman, a medida que observaba su esfuerzo por cambiar, por ser mejor persona, por demostrarle que la amaba con toda su alma, Demet comenzó a ceder. Vio el esfuerzo de Yaman por enmendar sus errores, por demostrar su valía y por luchar por la relación. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, la sinceridad en sus palabras y la determinación en sus acciones. La disculpa de Yaman, aunque no borró el dolor, abrió una ventana de esperanza para Demet. Le permitió vislumbrar un futuro posible con Yaman, un futuro en el que ambos pudieran ser felices juntos, en el que pudieran superar sus diferencias y en el que pudieran construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor. Esa esperanza, esa posibilidad de un futuro juntos, fue lo que impulsó a Demet a perdonar a Yaman, a darle una segunda oportunidad y a apostar por el amor que los unía. Fue un acto de valentía, de perdón y de amor incondicional. La disculpa de Yaman fue sin duda un momento crucial en la historia de Erkencikus. Fue un momento que marcó un antes y un después en la relación entre Yaman y Demet. Fue un momento que nos enseñó la importancia del arrepentimiento, del perdón, de la comunicación y de la perseverancia en el amor. Fue un momento que nos demostró que incluso después de cometer errores, siempre hay una oportunidad para la redención, para empezar de nuevo y para construir un futuro más sólido y feliz. Y ahora, permítanme hablar de lo que este momento significó para nosotros, los espectadores. ¿Cómo nos impactó? ¿Qué emociones despertó en nosotros? La disculpa de Yaman nos tocó el corazón a muchos, a muchísimos. Nos hizo reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros errores, sobre nuestros miedos y sobre nuestras esperanzas. Nos hizo cuestionarnos sobre la importancia de la comunicación, del perdón y del amor incondicional. Nos demostró que incluso después de cometer errores, siempre hay una oportunidad para la redención y para empezar de nuevo. Nos recordó que el amor, a pesar de las dificultades, puede superar cualquier obstáculo. La disculpa de Yaman también nos hizo creer en el poder del amor. Nos demostró que a pesar de todos los desafíos y de todas las adversidades, el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Nos inspiró a luchar por nuestros propios amores, a no rendirnos ante las dificultades y a creer en el poder de la reconciliación. Nos enseñó que con paciencia, con comprensión y con un esfuerzo mutuo, es posible superar cualquier crisis y construir una relación más fuerte y más duradera. La disculpa de Yaman nos emocionó, nos conmovió y nos inspiró. Nos hizo reír, nos hizo llorar y nos hizo soñar. Nos demostró que en el amor no hay límites, no hay fronteras y no hay imposibles. Nos demostró que el amor verdadero es un tesoro que vale la pena cuidar y proteger. En resumen, la disculpa de Yaman a Demet fue un momento de gran intensidad emocional.
Fue un momento que nos conmovió, nos hizo reflexionar y nos inspiró. Fue un momento que nos demostró la fuerza del amor, la importancia del perdón y la necesidad de perseverar en las relaciones. Fue un momento que nos enseñó que en el amor, siempre hay una segunda oportunidad. Hemos analizado las razones detrás de la disculpa de Yaman, las implicaciones de ese acto, la reacción de Demet y el impacto que tuvo en nosotros, los espectadores. Hemos explorado cómo este momento nos conmovió, cómo nos hizo reflexionar sobre el amor, el perdón y la perseverancia. Hemos desmenuzado cada detalle, cada emoción y cada implicación. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Me encantaría saber sus opiniones sobre la disculpa de Yaman y sobre la relación entre Yaman y Demet. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otros momentos de Erkenci Kuş les conmovieron? ¿Qué fue lo que más les impactó de la disculpa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones. La discusión es fundamental. Y como siempre, si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarías muchísimo. Tu apoyo es invaluable. Comparte este vídeo con tus amigos, con aquellos que también amaron Erkenci Kuş y con aquellos que disfrutan de las series turcas. Hagamos crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden seguir creyendo en el amor.